¿Me avisas? Bienvenido a Espacio de Contacto, un lugar de encuentro donde podrás compartir nuevos caminos para comprenderte a ti mismo y a los que te rodean. Un podcast del Centro Integral de Desarrollo Humano. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme de nuevo aquí en Espacio de Contacto. Mi nombre es César Ruiz y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, pues vamos a hablar del enojo. El tema de hoy tiene la intención de que hagas conciencia para que conozcas cómo funcionas a partir de tu emoción del enojo y que aprendas algunas formas nuevas de expresarlo. Quiero agradecer a las personas que han estado dándonos retroalimentación acerca del programa anterior. Muchas gracias por estar compartiendo, dejar sus comentarios acerca del programa y las sugerencias para que nosotros podamos ir mejorando cada programa y te sientas más a gusto con nosotros. Pero bueno, te invito también a que vayas dejando los comentarios, las preguntas que tengas al respecto. Me parece que es un tema que puede abrir la oportunidad para debatir un poquito o escucharte un poquito acerca de lo que tú piensas sobre el enojo o comentar tus experiencias al respecto. Quiero empezar hablando un poquito acerca de lo que son las emociones, dado que el enojo es una emoción básica y universal, lo que significa que todas las personas, desde que nacemos, somos capaces de sentir enojo. Se refiere universal el hecho de que la emoción del enojo se expresa de la misma manera en todas las culturas y en todas las edades. Si tú vas a China, si vas a Japón, si vas a Europa, todas las personas tienen una expresión universal del enojo que nos acompaña desde el momento de nacer. Pero no solamente eso, el enojo es actualmente una de las emociones que más genera enfermedades psicosomáticas. Todos los investigadores están intentando encontrar nuevas formas para que las personas puedan aprender a expresar su enojo de una forma más saludable, pues como ya te mencionaba, esto puede generar dificultades a nivel de salud. Por eso es bien importante que tú empieces a revisar la forma en la que expresas tu enojo. El enojo es una emoción que se encuentra en los seres humanos desde los primeros pobladores sobre la Tierra. Es una emoción que en aquel entonces tenía la intención digamos, eh, formar una conducta de lucha para que pudieran enfrentarse los pobladores, los primeros pobladores humanos de la Tierra, a todas las dificultades que se les presentaban a la hora de ir a cazar, a la hora de enfrentarse con otras tribus, con otros humanos. Y esa misma emoción desde entonces no ha cambiado para nada en nosotros. Seguimos teniendo las mismas características biológicas y fisiológicas que en aquel entonces se presentaban en los primeros pobladores humanos en la Tierra. El problema es que ahora pues ya no tenemos la necesidad de salir a cazar, ya no hay situaciones en donde nosotros debamos buscar nuestro alimento o pelear con otras tribus por el territorio. Ya se trata ahora de una cuestión en donde nos ha rebasado la cuestión biológica y en muchas situaciones sociales, seguro te ha pasado, el enojo se puede llegar a desbordar. Eh, las características biológicas del enojo son bien importantes que las conozcas, debido a que en gran parte son digamos, las que operan la forma en la que tú estás expresando tu enojo. Cada vez que tú te enfrentas a un estímulo, a un pensamiento o a una situación que te genera enojo, tu cerebro descarga a tu cuerpo, a tu organismo, algunas hormonas que producen cambios en ti. Principalmente la adrenalina y el cortisol son las encargadas de tensionar tu cuerpo y prepararte para luchar. El enojo tiene como principal característica el establecer límites y luchar en una situación en donde te parece que algo está siendo injusto para ti o para otros. Cuando estas hormonas entonces entran en tu organismo, tienes cambios fisiológicos que seguramente has notado ya. Tus músculos se empiezan a tensar, tu respiración se vuelve más agitada, tu presión y tu ritmo cardíaco también se aceleran y la sangre
corre por lo regular más hacia la cara y el cuerpo, hacia la cara y las manos, por eso puede que notes en algunas ocasiones que tu cara se siente más caliente o más roja en cuestión del color. Y tu estómago, al segregar algunas sustancias provocadas por la adrenalina, pues también puede que lo llegues a sentir caliente o ardiente, ¿no? Entonces, esto ya de por sí sueles experimentarlo en situaciones donde el enojo es la emoción que se detona por una situación que estás viviendo, por un pensamiento que estás teniendo. Muchas personas expresan este enojo de diferente manera y hoy precisamente vamos a hacer conciencia acerca de cómo es necesario aprender nuevas formas para expresar el enojo. A nivel social, el enojo es una de las emociones más conflictivas. Seguramente desde que estás pequeño te han enseñado algunas cosas acerca del enojo y hay por lo regular varias ideas erróneas acerca de cómo debe expresarse este enojo. La mayor parte del tiempo puede que te hayan dicho que el enojo es malo, que el enojo no es algo que sirva y hay inclusive frases como el que se enoja pierde. Seguramente lo has escuchado. Esto es una idea errónea acerca del enojo. En un momentito más te voy a explicar por qué. Y otra cosa que seguramente has escuchado acerca del enojo es que el enojo se puede controlar. Y esto es una idea errónea. ¿Cómo es que estamos hablando hoy entonces de gestión del enojo si digo que el enojo no se puede controlar? Quiero explicarme un poquito al respecto. Tenemos la posibilidad de gestionar nuestro enojo. Esto se refiere a que tú puedes decidir la forma en la que vas a expresar tu enojo, cuál es la intensidad en la que vas a expresar el enojo y qué tipo de conducta o qué tipo de palabras vas a utilizar dependiendo de la situación que estás viviendo. Pero el enojo, la producción biológica del enojo en tu cuerpo no la puedes controlar. Una vez que el cerebro ha segregado estas hormonas que yo te decía, sobre todo el cortisol y la adrenalina, puede que pasen inclusive hasta 8 horas para que el efecto de estas hormonas en tu cuerpo desaparezca, para que vuelvan a ser reabsorbidas en tu cuerpo o se eliminen del organismo. Obviamente, una vez que estamos con esta carga de hormonas en el cuerpo y hay todos estos cambios fisiológicos que ya te mencionaba, no hay manera en la que tú puedas eliminar ese efecto. El enojo entonces como tal, como emoción, no la podemos controlar. El cerebro está provocando esa reacción en nosotros debido a que se está presentando una situación en la que tú necesitas establecer límites, necesitas luchar por alguna situación en la que tú consideras se está cometiendo una injusticia. Por eso es importante que comprendamos entonces que el enojo no es una emoción que sea negativa. Al contrario, mientras más aprendas a expresar tu enojo en el momento, con la persona con la que estás sintiendo el enojo o en la situación en la que se está presentando un estímulo que te genere enojo, tu cuerpo y tu vida van a ser más saludables. Estas dos ideas erróneas, por un lado, el creer que el que se enoja pierde, que está mal enojarse, y por otro lado que el enojo es algo que se puede controlar, muchas veces se conjugan y tendemos a reprimir el enojo. Los introyectos que tú tienes acerca del enojo, es decir, lo que tus padres te han enseñado, lo que tu familia te ha enseñado acerca del enojo, son parte muy importante de cómo estás expresando tu enojo en este momento de tu vida. Si cuando eras pequeño o cuando eras pequeña te enseñaron que no debes enojarte, que el enojo es algo que te hace ver mal o es algo que te hace ver como poco civilizado, seguramente la tendencia en la actualidad es que reprimas tu enojo, que tiendas a interiorizar. En Gestalt hay un mecanismo de defensa que genera que nosotros, digamos, nos tragamos el enojo y se llama retroflexión. Cuando tú no te permites entonces expresar el enojo a la persona o a la situación que te está generando ese enojo, tiendes a tragar ese enojo y a dirigirlo hacia ti mismo. Esto puede traer algunas consecuencias.
no solamente a nivel de pensamientos, creer que tú eres el culpable de lo que está sucediendo o guardarte lo que piensas por esa persona que te está generando enojo y que se deteriore la relación, sino, ya lo había mencionado, suele haber algunas situaciones psicosomáticas que se presentan y es muy común que cuando nos movemos desde la retroflexión, cuando reprimimos el enojo y no lo tragamos, tengamos algunas enfermedades como pueden ser digamos, la gastritis, la migraña, algunas cuestiones para problemas para dormir. Y esto es porque toda la carga emocional que se está presentando en nuestro cuerpo, la tensión que se está generando, no está teniendo una salida. Se está guardando, se está acumulando en nuestro cuerpo y es bien importante entonces que tú comprendas que reprimir el enojo tiene efectos graves para tu salud. Por otro lado, tenemos otra forma inadecuada de expresar el enojo, que es a través de la explosión del enojo. Digamos, expresar el enojo de manera inadecuada, que tiene que ver con exagerar una expresión cuando no es necesario expresarlo de esa manera, puedes llegar inclusive a agredir a otras personas, digamos, a meterte en problemas en tus relaciones interpersonales, y esto a la larga pues te va a generar que las relaciones con las personas que tienes alrededor pues también se vayan digamos afectando, ¿no? Estas dos formas entonces inadecuadas de expresar el enojo, como te decía, tienen que ver mucho con lo que te enseñaron acerca del enojo, con tus introyectos. Una forma en la que puedes ya empezar a revisar cómo mejorar la manera en la que gestionas tu enojo, pues es revisando justo qué fue lo que te enseñaron acerca del enojo, qué cosas te dijeron acerca de cómo debías enojarte, en qué situaciones debías enojarte y si debías enojarte o no, porque ese es un punto bien importante. Lo que tú viviste, lo que tú viste, lo que tú aprendiste, te puede estar llevando entonces a exagerar tu enojo, a utilizar un enojo violento o a estar reprimiendo tu enojo. Ambos, te decía, formas inadecuadas de expresar el enojo. Es bien importante entonces, para aprender a gestionar tu enojo, que revises, para empezar, cuáles son las situaciones que detonan tu enojo. Que tú hagas una lista con todas las cosas que consideras en este momento de tu vida están generándote enojo en tu día a día. Puede que encuentres algunas que sean más cotidianas, por ejemplo en el tráfico, situaciones que tienen que ver con lo que haces a diario en tu trabajo, pero puede que haya otras más profundas y más conflictivas que puedas ubicar como pilares de tu vida, cosas que no tolerarías y que te generan enojo. Si tú haces una lista entonces con estas cosas que te generan enojo, vas a poder estar ya preparado para cuando tengas que enfrentarte a estas situaciones de enojo. Vas a saber que si llegas a algún lugar en donde se encuentre una persona que detona tu enojo, podrás irte preparando entonces para una situación en donde tu enojo se va a disparar. Y esto ya de entrada te va a permitir hacerte más consciente de la forma en la que estás expresando tu enojo. Yo te invito a que después en esta lista, a un ladito de esta lista, vayas escribiendo cómo expresas tu enojo en cada situación. Que vayas escribiendo si estoy en el tráfico, estoy atorado en el tráfico y me pitan, cómo expreso mi enojo en ese momento, ¿no? ¿Es un enojo que interiorizo, solamente pienso cosas acerca de lo que está sucediendo? ¿O es un enojo que exteriorizo? Le grito al que me está pitando, o empiezo a pitar también, me empieza a doler el estómago de la tensión. Revisa cómo estás entonces expresando cada una de las situaciones que te generan enojo. Ese sería el segundo paso. Una vez que tú hagas estas segundas anotaciones acerca de cómo expresas tu enojo, es importante que pongas también ahí con qué te quieres quedar. No todas las situaciones que tienes en tu vida y te generan enojo son cosas que debas eliminar. Yo te decía que una forma inadecuada de expresar el enojo es guardarte el enojo. Yo no creo que el enojo sea algo que debas guardar. Ya te decía, el enojo es una emoción básica, es útil para poner límites y para enfrentarte a situaciones en donde se está cometiendo una injusticia. Y es bien importante entonces tú decidas qué de estas cosas sí me sirven. Ese es un punto bien importante porque tendrás que partir de precisamente soltar algunas actitudes y conductas que pudieran estarte poniendo en una posición o en una situación en donde, digamos,
pudieras pensar que tienes el poder de lo que está sucediendo o el control de lo que está sucediendo, y entonces tendrás que empezar a decidir soltar estas situaciones o estas actitudes para pasar a una gestión del enojo que sea más sana. Entonces, decide cómo podrías entonces expresar tu enojo ante esta situación que se está presentando, y tiene que ver mucho también con que consideres qué tan grave es lo que está sucediendo, ¿no? Si me están pitando en el tráfico y yo solía expresar el enojo de manera, digamos, desproporcional, empezaba a gritar, empezaba a pitar también, posiblemente yo pueda decidir que esa forma en la que estoy expresando el enojo no es útil, no me sirve para nada. Ni se va a quitar el tráfico, ni la persona que está pitando va a dejar de pitar, posiblemente me pueda más bien a lo mejor enfrentar a una situación de conflicto con otras personas, y por eso tú tendrás que empezar a elegir qué quieres dejar y qué quieres quitar como esas cosas, acerca de esas cosas. Una vez que tú has empezado a filtrar cuáles son las situaciones que tú quieres que permanezcan en tu vida para poner límites y para enfrentarte a lo que tú consideras injusto, es necesario que empieces a comprender que no basta simplemente con hacer conciencia acerca de lo que te hace enojar o lo que no te hace enojar. Tienes que elegir también cómo expresar el enojo. Te mencionaba hace un ratito que después de filtrar, tú tienes que ir decidiendo qué cosas quieres hacer. Pero no siempre vas a tener la oportunidad de expresar el enojo de la forma en la que tú consideras te gustaría. Piensa, por ejemplo, en una situación en donde tu jefe en el trabajo está cometiendo una injusticia contigo. Posiblemente tú consideres que la situación pues entra como dentro de tu función, no se te reconoció algo que hiciste o algo de lo que pasó no te parece que sea justo, pero si tú en ese momento consideras que expresas tu enojo y te podría traer un problema, pues estás en tu derecho de decidir en ese momento no expresar tu enojo. Pero yo te mencionaba que el enojo, guardártelo, reprimírtelo, a la larga te puede generar enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero, lo que yo te propongo? En este tipo de situaciones donde no puedes expresar el enojo de la forma en la que tú deseas expresarlo, como lo estás sintiendo, es importante que busques cuanto antes formas en las que puedas expresar ese enojo. El enojo, algo que quiero que comprendas y es bien importante, no solamente se expresa o es necesario expresarlo a partir de las palabras. Muchas personas piensan y me han comentado que ellos, como una forma de gestionar su enojo, hablan de lo que sienten, ¿no? O escriben lo que sienten. Y pensamos por lo regular que con el solo hecho de expresar el enojo de manera verbal, ya se va a resolver esa emoción o se va a resolver la situación. Esto de nuevo tiene una complicación. Yo te mencionaba que el enojo tiene componentes fisiológicos, tiene componentes biológicos que si tú no descargas, que si tú no expresas, también te van a estar generando problemas. Entonces, aquí es importante que tú encuentres momentos en los cuales, después de haber decidido retardar la expresión del enojo, cuanto antes tú puedas encontrar algo que se llama objetos neutros para descargar el enojo. Una forma en la que tú puedes hacer esto es, obviamente, como te decía, después de vivir una situación de estrés, una situación de enojo, pues vayas tal vez a tu cuarto, a estar a solas, para que puedas hacer algunos de estos ejercicios que yo te propongo y que te puedan servir para también descargar la tensión fisiológica generada por el enojo. De nuevo te repito, esto es bien importante porque el enojo no se resuelve, no se disuelve solamente a través de las palabras. Se tiene que sacar toda la emoción en torno a lo fisiológico, a la tensión que ya se generó, y aunque la meditación y la relajación y cosas como estas te pueden servir para que tu enojo disminuya un poquito, toda la tensión que se ha acumulado del enojo que no has expresado, pues tiene que buscar salida, ¿no? Por eso no siempre la respiración o el contar hasta 10 cuando estás enojado te puede ayudar. Seguramente si lo has intentado vas a notar que no desaparece el enojo con el solo hecho de respirar o de contar hasta 10. Entonces, bueno, puedes ir a tu cuarto y un primer ejercicio que yo te sugiero que hagas y que es importante que lo intentes es gritar. Gritar es algo que tu cuerpo por la mayor parte del tiempo te pide cuando estás enojado, pero no siempre gritarle a otra persona
es lo más adecuado. Puede que en situaciones en donde se esté cometiendo una injusticia grave o esté en peligro algún aspecto de ti mismo, ya sea tu vida o tu integridad, necesites gritar para establecer ese límite. Te recuerdo que el enojo sirve para establecer un límite, pero en el ejemplo que te ponía yo hace un rato, posiblemente gritarle a tu jefe no sea la opción más adecuada. Sin embargo, puedes ir a tu cuarto e intentar gritar. Puedes poner la almohada en tu cara si lo necesitas y gritar fuerte, porque eso necesita salir. Yo te aseguro que en cuanto lo intentes y te des la oportunidad de gritar con soltura, te vas a sentir mejor y tu cuerpo, tu tensión va a disminuir también. Un segundo ejercicio que te puede servir también es que rompas periódico o papel. Cuando estás enojado, tu cuerpo necesita, digamos, sacar la energía de forma, digamos, desde la agresión, desde la violencia. Pero definitivamente no puedes ir agrediendo ni los objetos ni las cosas solamente con la intención de descargar tu enojo. Entonces, empezar a romper papel o periódico es una forma en la que le puedes dar a tu cuerpo la satisfacción de esa necesidad de buscar espacios donde la agresión sea algo que no afecte ni a ti ni a los demás. Otra cosa que también podrías hacer es, como te mencionaba ahorita, este ejemplo del papel, tener un poquito de plastilina o plastimasa por ahí y cuando estés muy enojado y sientas que la tensión es mucha, empezar a destrozar, a romper, a apretar, digamos, a despedazar la plastilina mientras estás diciendo palabras de enojo. Esto, obviamente, yo te sugiero, si tienes la oportunidad, pues lo hagas en privado para que también la gente a tu alrededor comprenda que necesitas esos espacios para descargar tu enojo. Y por último, un ejercicio que es muy bueno, que se llama relajación muscular progresiva. Este ejercicio, como su nombre lo dice, tiene la intención de que tú vayas relajando cada músculo de tu cuerpo y cuando tengas la oportunidad de descargar el archivo que yo te voy a dejar ahí en la página de Sideum, es un audio que tú puedes poner en donde vas a ir tensando grupos musculares para que esa tensión que se acumuló con tu enojo vaya desapareciendo de tu cuerpo. Es una forma de darle salida a toda la tensión que llevas acumulada. Bueno, son algunas formas en las que puedes expresar tu enojo, en las que puedes darle salida a la tensión provocada por los cambios fisiológicos que generan tu enojo, pero definitivamente es importante que revises también en dónde se originan todos, digamos, los detonantes de tu enojo, en dónde, desde qué pensamientos o desde qué experiencias estas situaciones te están generando enojo. Si tú te das la oportunidad de comprender que el enojo no es una emoción negativa, que es parte de ti, de tu funcionamiento, de la persona que eres, y aceptas que el enojo es una emoción que debe acompañarte para tener una vida más sana, vas a empezar a tener menos barreras para encontrar formas positivas de expresar el enojo. Si como yo te decía, te culpas o sientes vergüenza de expresar tu enojo, es muy probable que te estés moviendo desde una forma inadecuada de expresar el enojo. Cabe aclarar que todo lo que te estoy mencionando obviamente son situaciones y experiencias básicas para aprender a gestionar tu enojo, que tienen que ver con comprender cómo funcionas desde el enojo y encontrar algunas formas saludables de expresar el enojo. Pero obviamente no es suficiente. Es importante que tú reflexiones a qué nivel el enojo te está generando problemas en tu vida, ¿no? La forma en la que estás expresando tu enojo puede estarte afectando en tu vida. Si tú te das cuenta de que es un nivel muy alto digamos, de conflictos que te está generando el enojo, es importante entonces que busques alternativas que sean ya programas que te permitan mejorar tu calidad de vida en torno al enojo, porque obviamente si tú sigues expresando el enojo de forma inadecuada, no solamente puedes dañar a los demás, sino también puedes estarte dañando a ti mismo. Entonces, expresa tu enojo sin lastimarte ni lastimar a los demás. El enojo, como cualquier otra emoción, es válida, es saludable, pero es importante que tú aprendas a utilizar los medios adecuados para que el enojo sea expresado de forma saludable. Bueno, te invito a que dejes tus comentarios en el video, tus preguntas, si tienes alguna, para que podamos en algún momento retroalimentarte. Vamos a estar por ahí el día de mañana
si nos estás viendo en directo, el día de mañana miércoles, dando a conocer la persona que ganó el libro del proceso de convertirse en persona. Todavía tienes el día de hoy. Estuvimos por ahí recibiendo algunas personas con sus capturas del número de veces que se ha compartido su publicación. Y de nuevo, yo te esperaré la próxima semana. Estaremos hablando acerca de cómo fortalecer tu relación de pareja. Te agradezco mucho por haber compartido este espacio de contacto y te veo la próxima semana. Que estés bien, hasta luego.